Padre Santiago Martínez, dentro del programa de Sabiduría, Ciencia y Fe de María Visión. Vamos a procurar a lo largo de este año de la fe a apoyar al Sumo Pontífice Benedicto XVI, que tiene una ilusión enorme de que los cristianos nos despertemos de esa especie de sueño que padecemos también, que afecta gravísimamente a la fe, de manera que podamos realmente conocer, amar, vivir y proclamar nuestra fe sin medios, sin miedos ni subterfugios de ningún tipo. Vamos a continuar y esta tarde, bueno, no es tarde propiamente dicho, en estos momentos vamos a seguir con el tema de la fe como virtud sobrenatural. Ya habíamos comentado en el programa anterior, no pretendo hacer de ninguna manera una exposición completa de la fe sobrenatural. Habíamos visto lo que era la fe en general. Habíamos comentado que era una forma legítima de conocimiento humano basada en el testimonio. Habíamos citado a Santo Tomás, que decía que creer es afirmar o aceptar lo que otro afirma, creerle algo a alguien o creer en algo por alguien. Ese es el punto clave. Hoy vamos a ver qué es lo que nos enseña nuestra Madre, la Iglesia, cuáles son los elementos que dentro de la ciencia y de la sabiduría apoyan un conocimiento que nos viene de Dios y que por eso digo que es sobrenatural. Todo lo que hemos venido afirmando de la fe como hábito natural se da en todo hombre, independientemente de sus circunstancias personales. En cambio, la fe es una dimensión de la naturaleza humana y como tal, inseparable de esta. Pero su contenido puede ser una verdad humana que se apoya en una persona humana o una verdad divina que se funda en una persona divina. En el primer caso tenemos la fe que llamamos natural, la que viene del médico, la que viene de nuestros padres, de nuestros amigos, de lo que aprendemos, de los profesores, de los libros, de lo que decía, de lo que experimentamos incluso, ¿no? Aunque para eso, cuando se trata de experiencia directa, pues no hace falta propiamente hablando tener fe. En primer lugar tenemos la fe natural, como he comentado. En segundo, la sobrenatural. Cualquier buen catecismo de la doctrina cristiana nos dirá que la fe es una virtud sobrenatural por la que creemos firmemente todo lo que Dios nos ha revelado y la Iglesia, nuestra Madre, nos enseña. Creer es un acto en el que, ayudados por la gracia, porque la fe ahora es una gracia, un don, la inteligencia y la voluntad se sueldan en un asentimiento alegre y soberanamente libre a lo que Dios enseña para nuestra salvación. Debemos creer lo que Dios nos enseña, porque no puede engañarse ni engañarnos. Es razonable creer porque es cierto históricamente el hecho de la revelación y se encuentra confirmado con milagros y con profecías. Es razonable creer, por lo tanto, porque es históricamente cierto la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la historicidad de nuestra Madre, la Iglesia, que además está, como todos lo sabemos muy bien, confirmado por y con milagros y profecías. Es razonable creer porque es cierto históricamente, lo repito, el hecho de la revelación y se encuentra confirmado con milagros y con profecías. Es razonable creer, por lo tanto, porque no choca contra la razón. Ahora, el contenido de la fe son los misterios. Estamos hablando ya de la fe sobrenatural. Los misterios. El misterio es una verdad que excede la competencia o los límites de nuestra razón hasta cierto punto, ¿no? Por la fe no nos limitamos a una comprensión y aceptación teórica de un contenido verdadero, sino que exige una puesta en práctica y una vida en coherencia y conformidad con lo asentido. Esto es un punto en el que habrá que insistir mucho, porque la fe, aunque se diga que se tiene, si no se vive, si no se ilustra, si no se defiende, si no se propaga, si no se comunica, pues es una fe falsa, es una fe mentirosa, es una fe a lo protestante, y esto lo digo con toda sinceridad. Pero la fe es un acto a la vez de convicción y de confianza que afecta a toda la personalidad de los creyentes y que compromete toda nuestra forma de vivir. En último término, la fe es un contacto con el misterio de Dios, como dice Juan Pablo II en la Redemptoris Mater. Esto es lo que se llama vida de fe. De lo contrario, la fe sería protestante, sin obras, fiducial, muerta, inoperante, sería una fe no liberadora, no transformadora, ni de la persona, ni de las circunstancias que rodean a todo ser personal. Esto que acabo de decir se puede admitir o no, pero queda claro que no hay ninguna contradicción en las afirmaciones anteriores que pueda llevar a
el que escucha, al que oye, al que ve, a pensar que estamos pisoteando los derechos de la razón. Todo lo contrario. Es el momento de ver esto con un cierto detenimiento. Y voy a empezar por ahondar un poquito en la fe y la revelación. La enseñanza de nuestra Madre la Iglesia es muy clara. La fe sobrenatural parte del hecho cierto de la revelación y es posterior a ella. Supone que la revelación ya ha sido efectuada. La Iglesia enseña sin vacilar la posibilidad de la revelación y el hecho histórico de la misma. Para eso existen libros como el de Revelazione, del padre famoso Garrigou Lagrange, un dominico, un gran teólogo del siglo pasado, que en 2 libros editados hace ya bastantes años, en 1945, hace un estudio intensísimo de todo esto, que ahora no es el momento. Aunque podemos conocer por la razón las verdades naturales acerca de Dios, el Señor ha querido en su sabiduría, revelar por otro camino, y este sobrenatural, a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad, para que las cosas no de suyo inaccesibles a la razón humana pudieran ser conocidos por todos, aún en las condiciones presentes del género humano, de modo fácil, con certeza, con firme certeza y sin mezcla de error alguno. Por eso Dios ha querido revelarnos cosas inaccesibles para la razón, pero también algunas que son accesibles para la razón, como lo dice el Concilio Vaticano. No por ello hemos de decir, o ha de decirse, que la revelación es absolutamente necesaria, sino porque Dios ordenó en su infinita bondad al hombre, nos ha querido para un fin sobrenatural que sobrepuja por mucho la inteligencia de la mente humana. Dice el Concilio Vaticano I, pues bien, dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su Creador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad. Y sigue diciéndonos el Concilio Vaticano I, esta fe que es el principio de la humana salvación, la Iglesia Católica profesa que es una virtud sobrenatural, por la que, con inspiración y ayuda de la gracia divina, creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos. Es, en efecto, la fe el testimonio del apóstol, sustancia de las cosas que se esperan, argumento de lo que no parecen. Esto está en la epístola a los Hebreos 11, capítulo 11. Una vez visto este primer aspecto, vamos a ver ahora la fe como respuesta a la revelación. La revelación es una luz interior e inteligible, mediante la cual el conocimiento humano se pone en condiciones de percibir algo que no puede alcanzar en virtud de su propia luz. La fe presupone la realidad de la revelación. Solo se legitima si Dios ha hablado de una forma perfectible para el hombre. Así, la fe aparece como la respuesta que el hombre da al don, al regalo que Dios nos hace y que llamamos revelación. La fe es un don gratuito de Dios. La fe, como dice San Agustín, que nos hace cristianos, es un don gratuito de Dios. Lo dice en el libro de Predestinatione Sanctorum. Es un regalo de Dios, como afirma San Pablo en la carta a los Efesios. Dios nos habla, el hombre escucha, se forma un diálogo divino humano. Dios habla y tú y yo respondemos. Nuestra respuesta es la fe, es la dimensión personal de la que hemos hablado anteriormente. La fe se da como un acto en una interlocución personal. Esto no supone, como decíamos ya, ningún atropello para la razón y ninguna disminución de la misma. La razón natural está presente con todas sus exigencias estructurales de funcionamiento. Simplemente, el otro interlocutor es nada menos que Dios. Dios habla, y esa habla es la revelación divina, no es una obra humana, ni es un hallazgo filosófico, como tampoco una nueva evolución de la inteligencia, sino un cuerpo doctrinal aplicable en todo tiempo y a todo hombre. Es una enseñanza divina, hecha por vía sobrenatural, posible, útil, moralmente necesaria en cuanto a las verdades religiosas naturales,
y absolutamente necesaria en cuanto a las sobrenaturales. Por ser divina, no puede ser perfeccionada mediante el progreso humano ni mudarse su sentido. El magisterio de la Iglesia nos enseña además, lo sabemos todos, que la revelación cristiana terminó con el último de los apóstoles. Y algo muy importante es que también la Iglesia nos enseña, nos afirma y defiende su credibilidad. Lo que Dios sobrenaturalmente revela a través de la Iglesia es algo maravillosamente creíble, que puede fundamentarse y se fundamenta en signos externos, como ya lo hemos comentado. Vamos ahora a pasar a ver cuál es el contenido de esto que Dios nos dice. ¿Qué nos dice el habla de Dios? Entonces, el contenido de la revelación son las verdades naturales cognoscibles. Por ejemplo, Dios puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, como dice el Vaticano I. Los llamados misterios, ya sean impropiamente tales, como los eternos decretos, o estrictamente tales, que son completamente incognoscibles por la razón, como por ejemplo el misterio de la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad, por más que escribamos libros sobre él, como hizo San Agustín, 400 páginas, maravillosamente, pero nos quedamos un poquito sin darnos cuenta que no podemos penetrar en la esencia infinita, maravillosa, que es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero sí podemos hasta cierto punto comprenderlo y desde luego poder mostrar que no hay ninguna contradicción cuando aceptamos que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, no se multiplica la esencia ni la sustancia divina, sino que son tres personas, como sabemos y nos enseña el Catecismo, en un solo Dios verdadero. No obstante, son verdades que no contradicen a la razón, esto es muy importante. No contradicen a la razón porque no van contra ninguno de los principios de la razón. Contradicción, principio de indivisión, como quieras llamarlo, de razón suficiente, no hay ni va contra nada que rompa o que exija la razón. No son verdades que contradicen la razón, pero sí son verdades que la sobrepasan y que siguen siendo oscuras aún después de haber sido reveladas, como vamos a ver después. Estas verdades sobrenaturales no son de ninguna manera una invención humana, ni tuyas, ni mías, ni de ninguna ideología. Son la garantía de un verdadero progreso que Dios quiere para la humanidad. Son las verdades reveladas, el don de Dios al hombre en la entrega-revelación. Dios nos da su verdad, se entrega a su mismo ser, su misma verdad en el don revelación. Y el hombre creyente responde con su entrega a Dios en la obediencia de la fe. Aceptación, entrega por fe al don revelación. Vamos a ver ahora. Esto yo sé que es un poquito complicado, por eso les pido una cierta atención. No son cosas que habitualmente oímos, pero sí que nos pueden servir mucho para penetrar y para conocer más a fondo y por tanto amar mucho más esa fe que decimos que tenemos. Vamos a ver ahora la fe como obsequio pleno a Dios de la inteligencia y de la voluntad. Hay un dicho que viene de una antigua profesión de fe que dice: por la fe entendemos, de corazón creemos. Vamos a ver qué quiere decir esto. Ya hemos visto cómo la fe es formalmente un asentimiento de la inteligencia. Por la fe entendemos. Esto quiere decir que no es un simple sentimiento religioso, como querían los modernistas, quienes apoyándose en el agnosticismo y en el principio de inmanencia religiosa, reducían la fe a un sentimiento, condenado por San Pío X en la encíclica Pascendi en 1907. Por eso dice Santo Tomás, creer es inmediatamente un acto del entendimiento, porque su objeto es la verdad, y la verdad es el objeto propio de la inteligencia, y la inteligencia es el sujeto propio de la verdad, no el riñón, ni los ojos, ni el estómago. La fe es un verdadero asentimiento de la inteligencia, por tanto, tiene sus raíces en la esfera intelectual, en la zona racional, no sentimental de la persona, en el entendimiento. Es principio sobrenatural de conocimiento, pero no es un acto solo causado por Dios, sino también producido por la criatura, contra lo que afirmaba, por ejemplo, un hereje del siglo XVI, Miguel de Molinos, que afirmaba una pasividad absoluta, uno no hacía nada ante la recepción del don de Dios, no. Sin embargo, es distinto del conocimiento natural.
Aunque no penetra las verdades, conociéndolas por sus razones internas, no por eso es un asentimiento ciego. Nos dice también Santo Tomás, que enseñaba que la fe, dice textualmente Santo Tomás, no puede referirse en absoluto a algo que se ve, y tampoco pertenece a la fe lo que puede ser demostrado. Lo que viene de la experiencia y es evidente, lo que viene de la ciencia y es demostrable, eso no pertenece a la fe. Como dice San Gregorio Magno, no tiene mérito la fe humana, mejor dicho, la fe a la que la razón humana le ofrece experimento o prueba. Entonces será conocimiento experimental o conocimiento de ciencia. Ni mucho menos, y esto es muy importante, irracional, puesto que no siendo fruto necesario de los argumentos de la razón, está por encima de ella. La fe necesita la razón, la supera, pero la necesita. Son palabras de Pablo VI en una locución de 1968. Por eso, antes de aceptar la fe sobrenatural, cuyo contenido no es para nosotros evidente, la inteligencia tiene que dictaminar si es razonable o es irracional, si se puede y se debe creer. Entonces es cuando aparece, acabo de decir, la fe es formalmente un asentimiento. Por la fe entendemos. Ahora viene de corazón creemos. La fe está causalmente en la voluntad. Es un acto de la voluntad que impera al entendimiento, al asentimiento. Es una respuesta voluntaria del hombre a Dios. Al no ser evidente, ni vista la verdad propuesta para ser creída, el entendimiento requiere una fuerza que la empuja al asentimiento. Esa fuerza es, en la fe sobrenatural, la voluntad, pero cuidado, ayudada por la gracia. La gracia, pero cuidado, ayudada y acompañada por la voluntad. La fe, por eso decimos, está causalmente en la voluntad. Por eso se dice que la fe está causaliter in voluntate, puesto que no es evidenter vera, sed es evidenter credibiles. No es evidentemente verdadera, pero es evidentemente creíble. Es la antigua profesión de fe propuesta a Durando de Huesca y a sus compañeros valdenses por Inocencio III en el siglo XII. Se repite varias veces esta bella expresión: de corazón creemos, por la fe entendemos. San Agustín lo enseña de muchísimas maneras. Por ejemplo, nedo credit nisi volens. Nadie quiere, si no quiere creer, no cree. Nadie cree si no quiere. Fides, que in voluntate es, la fe está en la voluntad. Lo dice en De Predestinatio Sanctorum también San Agustín. Y Santo Tomás destaca el papel de la voluntad en el acto de fe. Mientras la ciencia y el intelecto toman su certeza de su pertenencia al conocimiento, la fe la toma de algo extraño al conocimiento y que existe en el género del amor. Esto es muy interesante porque ya veremos cómo, ya lo habíamos comentado, no se puede nunca separar la fe del amor, como no se puede separar nunca la fe de la esperanza, en esta tierra por lo menos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En otro lugar enseña Santo Tomás cómo non habet ascensum nisi es imperio voluntatis. Es decir, creer no tendría lugar si no lo imperase la voluntad. Esto lo dicen de Veritate. También en la Summa contra Gentiles nos dice que en el conocimiento de fe el papel principal lo tiene la voluntad. Ya Lutero decía que la fe mira siempre a una persona, que es por la cual vamos a sentir lo que vamos a conocer y lo que vamos a aceptar. Por eso es muy importante, también en la Suma Teológica nos recuerda que el intelecto creyente se determina no por la razón, sino por la voluntad. Esto lo dice en la Suma Teológica, en la Secunda Secunde 2. Como vemos, el asentimiento intelectual lo impera la voluntad. Es decir, la fe se asienta en la inteligencia, no olvidemos que estamos hablando de la fe sobrenatural, empujada, ayudada, motivada por la voluntad. Como vemos, el asentimiento intelectual lo impera la voluntad. Es el apetito racional el que se mueve, el que manda a creer. Entendemos mejor ahora algo que ya adelantábamos anteriormente. Comprendemos el papel fundamental que el amor tiene en la fe.
No andaba equivocado el cardenal Newman cuando afirmaba: creemos porque amamos. Y San Agustín: el que ama a Dios conoce. Efectivamente, creer es amar. El amor es indispensable para creer. Por lo tanto, la fe no es simple cuestión de inteligencia o de voluntad, es también cuestión de corazón. Creer es también dar nuestro corazón, entendido como el nudo más profundo del hombre, al que conoce, encuentra, encarna y expresa como una unidad orgánica. Sin embargo, en el terreno sobrenatural, no cree quien quiere, sino quien tiene la gracia para creer. Como dices muy bien San Agustín, poder tener la fe, como también poder tener la caridad, pertenece a la naturaleza del hombre. Pero tener fe y caridad pertenece por gracia a los fieles. La voluntad por sí misma, sola, sin la ayuda de la gracia, es incapaz de empujar al entendimiento el acto de fe. Por lo tanto, la fe sobrenatural exige la gracia, la inteligencia y la voluntad, y por tanto, el amor. Vamos a un corte. No se me desanimen, sé que lo que hemos venido comentando es un poquito profundo, generalmente no llegamos a analizar este tipo de cosas, no se desanimen, vamos a tocar temas un poco más muy bonitos y además creo que más fácilmente de entender. Vamos a hablar ahora de factores que concurren en el acto de fe. Ya hemos visto cómo en la génesis del acto de fe concurre formalmente la inteligencia, el entendimiento, causalmente la voluntad, sobrenaturalmente la gracia. Concomitantemente, esto no lo había dicho, hay también en el acto de fe afectos, sentimientos, ternura, puede haber lágrimas, alegría, optimismo, pesimismo, etcétera, etcétera. Pero los importantes son los primeros que acabo de decir: la gracia, el don sobrenatural, la inteligencia, la voluntad y la libertad. Ninguno de los tres puede obrar aisladamente. Solo con fe intelectual, solo con la voluntad, solo con la gracia, solo con el sentimiento, solo con la libertad, no surge el acto de fe. Sin la cooperación del entendimiento, la decisión de creer sería irracional, sería por lo menos ciega, no sería razonable, irrazonable. Sin el impulso de la voluntad, ayudada por la gracia, sería estéril e ineficaz. El papel de la voluntad aparece así con toda su importancia. Con anterioridad contribuye directamente al asentimiento del intelecto. Con posterioridad contribuye a que la persona manifieste plenamente su fe en la vida, en la conducta, en el comportamiento. Este es precisamente uno de los puntos que explican la problemática del mundo moderno. Todos tenemos fe en algo, pero luego no somos coherentes, no sabemos llevar a la vida esa fe que decimos que tenemos y que profesamos. La gracia acompaña misteriosa e intrínsecamente todo el proceso, el antes, el en y el después. La fe aparece como don de la gracia, acto del pensamiento que busca la verdad y gesto decisivo de nuestra voluntad y de nuestra libertad. Por eso hay que decir, gritando, la fe es un acto libre, libérrimo. La fe, el acto de fe, es un acto libre, soberanamente libre. Es un asentimiento racional del alma libre, como dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica en el número 160. Por favor, léalo usted. Es una realidad y una de las más grandes afirmaciones de la enseñanza del magisterio de nuestra Madre la Iglesia. De lo que llevamos dicho hasta ahora se deduce que la fe requiere, por eso hablamos de elementos, factores que concurren en el acto de fe, la inteligencia, la voluntad y la libertad. La libertad es una consecuencia de ambas, es un querer racional, es un querer motivado, es un querer racionalizado, por tanto es un acto libre. El acto de fe es por lo tanto un acto
radicalmente y profundamente humano. Decir lo contrario es una tontería, y es lo que mucha gente dice por ahí, que es un mito, que es una estupidez, que es una idea infantil, como decía Freud. Son tonterías, es una cosa realmente maravillosa que tenemos que agradecer a Dios. Esto es muy importante. La fe, el acto de fe, es un acto profundamente humano, de la más alta responsabilidad para el hombre, por el concurso divino de la gracia y por el compromiso que libremente supone. Y si Dios lo puede mandar, es porque el hombre lo puede obedecer y también lo puede desobedecer, porque es libre. Esta es la doctrina de la Iglesia. La fe es en sí misma un don de Dios y su acto es una obra que pertenece a la salvación, obra por la que el hombre presta a Dios mismo libre obediencia, consintiendo y cooperando a su gracia a la que podría resistir. Esto es una frase concreta del Concilio Vaticano I. El magisterio de la Iglesia rechaza a quien afirme o a quien diga o a quien asegure que el asentimiento a la fe cristiana no es libre. Anteriormente, el Concilio de Trento, al hablar de la justificación, había enseñado lo siguiente: cuando en las Sagradas Letras se dice «convertíos a mí y yo me convertiré en vosotros», es un pasaje del profeta Zacarías, somos advertidos de nuestra libertad. Cuando respondemos «conviértenos, Señor, a ti», y nos convertimos, confesamos que somos prevenidos de la gracia de Dios. Para un cristiano, la fe, si bien es libre en el acto que la expresa, no lo es en la formulación de la doctrina, en cuanto ésta ha sido ya definida por la Iglesia. Soy libre para creer, pero no para modificar las fórmulas de la fe. Por lo tanto, el uso de la libertad no es un juego de segunda categoría. Esto lo decía el Papa Pablo VI en una locución del año 1967. En definitiva, tú y yo creyendo, ejercitamos y comprometemos nuestra libertad personal. Tú y yo comprometemos nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra libertad en la colaboración con la gracia. Si esto no es humano, que me digan entonces que es humano. Esta doctrina ha sido confirmada por el Concilio Vaticano II. En uno de los capítulos principales de la doctrina católica dice así: es uno de los capítulos principales de la doctrina católica, contenido en la palabra de Dios y predicado constantemente por los padres, que el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios y que por tanto nadie debe ser forzado a abrazar la fe contra su voluntad, porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza, ya que el hombre, redimido por Cristo Salvador y llamado por Jesucristo a la filiación adoptiva, no puede adherirse a Dios, que se revela a sí mismo, a menos que, atraído por el Padre, rinda a Dios el obsequio racional y libre de la fe. Esto es el número 10 de un documento del Vaticano II que se llama Declaración sobre la Libertad Religiosa. Ahí lo pueden ustedes leer. Es un documento muy interesante que conviene también leer a lo largo de este año de la fe. De ahí que la Iglesia prohíba la coacción por parte de los hombres en materia religiosa y fomente entre los estados el régimen jurídico de libertad religiosa, para que los hombres puedan ser más fácilmente invitados a la fe religiosa, abrazarla porque les da la gana, por propia determinación, y profesarla activamente en la vida también porque quiere. Vamos a hablar ahora de algo de lo que se habla generalmente muy poco, pero que también se da siempre en la fe sobrenatural: firmeza y oscuridad de la fe. Esto es un tema un poco difícil porque todos tenemos experiencia, aunque es difícil explicarlo. De repente estamos segurísimos, jamás hemos dudado de algo, y de repente tenemos la duda, y esto de la Santísima Trinidad de la verdad, y realmente Jesucristo está presente, un hombre de un 80 de estatura, 80 kilos de peso, por decir una cosa, realmente está en ese pedacito de pan, y pueden surgirnos dudas, y podemos hacer un acto de fe, aunque evidentemente la duda puede seguir en el sentido de oscuridad. Por eso vamos a hablar de firmeza y no dudas, pero sí oscuridad de la fe. La fe, como acabamos de decir, es asentimiento intelectual de una realidad que no se ve. Yo acepto la Santísima Trinidad, la divinidad de Jesucristo, la virginidad de María, la castidad de San José, pero no lo veo, no lo conozco.
mejor dicho, no lo conozco como evidentemente, me refiero. Es contemplación de una cosa oculta. Es un asentimiento firme que no vacila. La fe sobrenatural adquiere una absoluta firmeza por la completa seguridad del testigo, que es Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Dios y una cierta oscuridad de la naturaleza de la verdad revelada, que sigue, por divina y misteriosa, siendo hasta cierto punto impenetrable para el conocimiento humano, aún después de revelada y aún después de la ayuda de la gracia. Por eso siempre firmeza y oscuridad se dan juntas en el acto de fe. Pero debemos entender correctamente esta oscuridad, porque algunos no la entienden bien, probablemente nosotros. No se provoca por defecto de luz, sino por exceso de luminosidad. De manera semejante a la ceguera causada por el sol. Si yo abro los ojos a un sol impresionante, los tengo que cerrar. ¿Por qué? ¿Porque falta luz? No. Porque sobra luz, podríamos decir. La verdad divinamente comunicada por la revelación, podríamos decir que es excesivamente verdad. Es una verdad muy superior a la capacidad que tiene nuestra inteligencia. Y, por lo tanto, si se me permite hablar así, excede la capacidad comprensiva del entendimiento humano. La oscuridad no procede, por lo tanto, ni del sujeto, verdad revelante, la verdad que se revela, ni del que revela, ni de la verdad revelada, sino de la limitación del entendimiento del sujeto que está entendiendo y que está comprendiendo. La limitación de tu inteligencia y la limitación de la mía y de la de cualquier otro. Por tanto, esta doctrina es enseñada por el Vaticano I cuando afirma: los misterios divinos, por su propia naturaleza, de tal manera sobrepasan el entendimiento creado que, aun enseñados por la revelación y aceptados por la fe, siguen, no obstante, encubiertos por el velo de la misma fe y envueltos de cierta oscuridad. Esto lo dice el Concilio Vaticano I. Y lo había dicho también en el Denzinger, un documento que recoge la doctrina de la Iglesia, pueden ver en el número 1796 y en bastantes otros puntos esto mismo que acabo de decir. Santo Tomás, cuando habla de este tema con su habitual habilidad y yo diría con su habitual claridad, nos habla de cómo la fe tiene algo de perfección y algo de imperfección. La perfección descansa en la firmeza, que pertenece al asentimiento. La imperfección en la carencia de visión, que se encuentra en la mente del creyente aún después de realizado el conocimiento. El santo afirma que la inquietud permanece en el acto mismo del conocimiento. Con una gran finura, Santo Tomás se da cuenta de que la inquietud del conocimiento proviene de que el acto no termina en la visión es clara, sino por la autoridad extrínseca, y por lo que se nos dice puede ser no tan claro. Sin embargo, lo que el acto de fe tiene de oscuridad, por razón de la inevidencia de la verdad revelada, lo tiene de firmeza por la absoluta seguridad de Dios que revela. Por eso la fe, hay que decirlo a grito pelado, es maravillosamente luminosa. No se puede de ninguna manera comparar el defecto de visión, podríamos llamarlo así, con la claridad de lo visto. La fe es sobre todo luz, pero sigue siendo contemplación de una cosa oculta, asentimiento intelectual de una realidad que no se ve. La personalidad del testigo otorga al creyente una seguridad total. No me puedo equivocar, porque Dios no se equivoca. Por eso, en los testimonios de fe del magisterio de la Iglesia, es muy bonito ver expresiones continuamente como, por ejemplo, firmemente mantiene la Iglesia, nuestra Madre firmemente mantiene, firmemente nosotros la creemos, que ponen de manifiesto la firmeza de la fe sobrenatural para la Iglesia. La fe, nos dice Monseñor Escrivá de Balaguer, San José María, es maravillosamente luminosa y es el comienzo de un noviazgo, él dice idilio divino. Tener fe es señal de predestinación, de predilección, de que Dios nos ama y quiere hacernos partícipes de su misma vida. Es una luz que viene a saciar las ansiedades del corazón humano y a darle una fecundidad divina, una fecundidad hermosamente divina. Por eso,
Se equivocan lamentablemente los que se dedican a subrayar tanto la oscuridad de la fe, y se equivocan porque la fe es sobre todo luz. En la fe sobrenatural, el asentimiento es incondicional y firmísimo por la calidad del testigo. Siendo Dios infalible, lo que aprendemos por la fe es más cierto que cualquier certeza metafísica. Esto es muy importante. Física y moral, a las que naturalmente puede llegar nuestro conocimiento. Como dice Santo Tomás, mucho más cierto puede estar el hombre de las cosas que Dios le dice, que no puede equivocarse, que de las que ve o vea con su propia razón, que puede caer en el error. Con todo, también aquí el grado de firmeza dentro de la certeza depende de la gracia y de la colaboración humana. Es evidente, lo vemos todos los días, que existen personas con una fe a prueba de bomba, firmísimas en su fe, otras que son dudosas en la fe, otras que sí, que no. Bueno, es evidente que existen personas más firmes que otras. En nuestros días, por causa de la crisis del pensamiento moderno y su secuela de crisis del pensamiento especulativo, la duda, el agnosticismo, el sofisma, el absurdo, el desprecio de la lógica, de la metafísica, sacuden las certezas del hombre actual. Sin embargo, la fe no es fideísmo. No es solamente búsqueda crepuscular de una experiencia religiosa. Es posesión y certeza en la verdad y de la verdad. El Papa Pablo VI aludía a esta situación del hombre actual, cuando decía: es algo grave, especialmente hoy, cuando el hombre no quiere aceptar sino aquello que comprende. Y no es tampoco ciertamente exacto, decía el Papa. Pues también el hombre moderno es más que nunca cliente, eso no lo dice el Papa, lo digo yo, de estupideces, de tonterías, de barbaridades. Se cree todo lo que le dice la prensa, se cree todo lo que ve en televisión, se cree todo lo que dice el vecino de enfrente. O sea, creen que tienen fe, pero no es una fe razonable. No es una fe que se pueda atestiguar, testificar. Incluso pasa en el campo científico. Todos sabemos la cantidad de mentiras que nacen y que han venido de la ciencia. Las dos grandes revistas, lo veremos en algún otro momento, científicas del mundo, han tenido que pedir perdón por la cantidad de mentiras que han contado a lo largo del siglo pasado. Eso no lo dice mucho en la prensa, lo dice en letra chiquita, para que uno no se entera y no pierda la confianza en la madre ciencia, que se puede equivocar, porque la ciencia viene de los hombres y los hombres nos podemos equivocar. Eso no quiere decir que yo ataque la ciencia, ni muchísimo menos. Lo que sí ataco son las hipótesis que no son científicas. Pero debemos vivir de fe, es decir, dando crédito a la palabra de Dios, naturalmente superior a nuestra inteligencia, con dos observaciones. La fe es oscura, pero no es ciega. Es decir, tiene títulos que la testifican exterior e interiormente. Ya lo hemos dicho otras veces, como hablando San Agustín decía, la fe tiene sus ojos. Y todavía más, admite ser estudiada, escudriñada, confrontada con el saber natural, aplicada, verificada en la experiencia de la vida, vivida, y se convierte en espíritu. Y por ello puede perfectamente, permaneciendo íntegra y pura, compenetrarse con todas las honestas, nuevas y grandes transformaciones de la vida moderna, y se revela por lo que es principio de vida eterna. Evidentemente esto nos lleva al tema de la razón y la fe. ¿Qué papel tiene la razón en la fe? Desde el primer momento de su existencia, nuestra Madre la Iglesia, con su doctrina, con sus enseñanzas, con sus obras, ha sido, y esto hay que decirlo porque hoy a veces se niega, la gran defensora de la razón contra dos grandes enfermedades que continuamente intentan, con pretextos de exaltarla, arruinarla. Ejemplo 1, el racionalismo. 2, el irracionalismo. La Iglesia, que comprende a fondo la naturaleza humana y sus limitaciones, ha sabido captar y defender tanto la grandeza de la razón como la debilidad de la razón humana.
y es protagonista, ha sido protagonista y lo sigue siendo, de una gran aventura intelectual que dura hasta nuestros días. Esa es la realidad. Una gran aventura que llevó al descubrimiento de la importancia de la razón, de sus posibilidades y también al descubrimiento de sus limitaciones, de sus caídas, de sus sombras, de sus oscuridades y exaltaciones. En estos siglos, el magisterio de la Iglesia ha sido capaz de elaborar una doctrina que brilla por su realismo y por su equilibrio, y lo iremos tratando de exponer en sus líneas fundamentales. Por lo pronto, vamos a ver qué pasa con la razón antes de la fe. Razón sin fe. Que tu razón y la mía puedan caer en errores es un hecho tan evidente por experiencia personal que no necesita demostración. No creo que haya un hombre que no se haya equivocado alguna vez o muchas veces. Luego la razón tiene sus limitaciones. No es la medida de todas las cosas, como se dijo en la antigüedad. Aquel hombre medida de todas las cosas, de las que son porque son y de las que no son porque no son, pues no. Sencillamente no. Y por lo tanto, no conviene fiarnos demasiado de las fuerzas del ingenio humano. La Iglesia, al condenar las obras, por ejemplo, de Jorge Hermes en el siglo XVIII, que era un semirracionalista, como parece en la filosofía y en la teología, pues en una carta sobre los congresos de los teólogos alemanes, remuestra, la Iglesia nos dice que la fe limita la autonomía de la razón de la misma manera que la criatura es limitada por el Creador. La razón, por lo tanto, no es completamente autónoma, sino que tiene sus límites. Razón no es religión, ni se debe equiparar a ella. Sin embargo, puede probar con certeza la existencia de Dios y la infinitud de sus perfecciones, la espiritualidad del alma y la libertad del hombre. El uso de la razón precede, por lo tanto, a la fe y debe conducir a ella con ayuda de la gracia y de la revelación. Vamos hacia un corte. Me gustaría simplemente recordar que en esta sesión hemos visto la importancia que tienen los elementos, los factores que concurren al acto de fe, la inteligencia, que es el sujeto de la verdad, lo que se nos revela es verdad, la voluntad, que es el motor, el que lleva, el que empuja la inteligencia con la ayuda de la gracia, para que en ejercicio de la libertad podamos realmente pues encontrar qué es lo que en definitiva quiere decir eso de tener fe. Vamos a un corte. Vamos a tratar de sintetizar en unos minutos el contenido que yo comprendo que ha sido un poquito fuerte y elevado en estos momentos, para recordar que hemos visto la fe como virtud sobrenatural, hemos hablado del papel que tiene la revelación en la fe y la fe en la revelación, hemos visto la fe como respuesta a la revelación, hemos visto también el contenido de la revelación, los elementos de la revelación, la inteligencia, la voluntad, la afectividad, la libertad. Hemos visto cómo la fe es un obsequio pleno a Dios de la inteligencia y de la voluntad. Hemos comentado ese escrito de una condenación del siglo de la Edad Media, en que por la fe entendemos, de corazón creemos, para hacer ver precisamente pues esa unidad que existe en estos elementos que componen el acto de fe. Creemos, qué es lo que creemos, cómo creemos, en qué creemos, y hemos visto esos factores que confluyen en el acto de fe. Y hemos sobre todo insistido en una cosa muy importante, porque hoy me parece que es necesario hacerlo, por una parte en la racionalidad, en lo razonable que es la fe, aunque hemos hablado también de la oscuridad que tiene la fe. Hemos dicho también cómo la fe es un acto libre. En el fondo, el que quiere creer, cree, y el que no quiere creer, no cree. Hasta San Pablo nos dice en una de sus epístolas que no es de todos creer. No es porque Dios no dé la fe a todos, nos da la fe a todos, la gracia de la fe, pero hay algunos que las podemos realmente rechazar. Hemos visto por una parte cómo, por parte del autor de la fe, que es Dios,
tenemos una firmeza absoluta, porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. Y al mismo tiempo hemos visto también cómo se da una cierta oscuridad, que no es por falta de luminosidad, sino por falta, diríamos, de inteligencia. Nuestra inteligencia no es infinita. Por eso no puede extrañarnos que un Dios infinito, al revelarnos verdades formidables de su propia esencia, excedan un poquito nuestra capacidad. Como poníamos el ejemplo del sol, no hay que cerrar los ojos cuando llena el sol del todo. ¿Por qué? Porque nos quemaría las retinas, nos quemaría los ojos, y lo cerramos no porque falte oscuridad, sino porque sobra realmente luz. Es decir, hay exceso de luz. Ese exceso de luz puede producir una cierta oscuridad. Y es lo que pasa en el campo de lo que hemos venido hablando. Y leemos luego, continuando, porque es un tema muy interesante, el tema de la razón y la fe. En otro momento hablaremos de la ciencia y de la fe, pero ya nos hemos dado cuenta de que hay un papel importantísimo en la razón. La razón, antes de la fe, va a prepararnos con lo que se llama preámbula fidei, nos va a hacer ver que es razonable el hecho de aceptar las verdades sobrenaturales que nos llevan con la gracia de Dios al revelarnos. Eso es como muy importante. Y por eso la Iglesia, por una parte, garantiza, defiende la razón, y por otra parte también nos advierte que la razón tiene sus límites. La razón no es independiente, la razón no es absoluta, la razón es, como la misma naturaleza humana, dependiente, es limitada. Eso no debe extrañarnos, es sencillamente aceptar la realidad. El hombre que pretende ser omnipotente, el hombre que pretende ser omnisciente, pues es un estúpido que no reconoce su realidad. La realidad nos hace poner los pies en la tierra y aceptar como un hecho maravilloso que Dios nos eleva muy por encima de nuestra naturaleza, pero respetando plenamente y maravillosamente esa naturaleza que Dios nos ha dado, con la que tenemos la inteligencia para cortar la verdad, la voluntad para quererla, para buscarla, para amarla, y, en definitiva, también el amor, el corazón, para acercarnos con sentimientos, con amor, porque la fe requiere el amor, y el amor tiene que ir también ilustrado por la fe. Continuaremos en otros momentos con este tema, con el cual, como saben ustedes, pretendemos acompañar a los cristianos, tratando de ilustrarnos un poquito los problemas que plantea la fe, de manera que podamos responder, como decía al principio, con una fe que debe ser entendida, amada, vivida y comunicada.